Listo, en el video anterior estábamos hablando un poco de política monetaria, trampa de liquidez y por qué nosotros cuando estamos en escenarios de trampas de liquidez tenemos que cambiar un poco ese chip para empezar a pensar en políticas monetarias no convencionales. Entonces, la idea es que en este video empecemos a ver un poco de cuáles son esas políticas monetarias no convencionales. Cuando quiero que vean muy de cerca como esta curva de rendimientos, digamos que no vamos a entrar al detalle, pero sí quiero que vean que esta curva de rentabilidad de los bonos del tesoro colombianos tiene una curva de rendimientos y está determinada por los diferentes años restantes para el vencimiento de ese bono en específico. ¿Listo? Y esto, esta curva de rendimientos es la que nos eh, ayuda a pensar en uno de nuestros primeros instrumentos, que es el quantitative easing, que es comprar activos de mayor plazo. Y esto es básicamente una forma de hacer política monetaria tradicional con un instrumento no convencional. Y es que nosotros aquí, si bien queremos pegarle a las tasas de interés, nosotros no vamos a poder pegarle a las tasas de interés en un plazo relativamente corto, sino que vamos a tener que pensar en que queremos afectar los puntos de la curva de rendimientos de largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? En quantitative easing lo que vemos es generalmente que las autoridades monetarias deciden comprar bonos de largo plazo, acciones, bonos de empresas privadas y bonos hipotecarios. Y lo que quiere hacer cuando hace estas compras de activos a mayor plazo es inyectar una cantidad considerable de dinero en la economía, lo que pueda provocar alguna, hasta cierto punto, cierta inflación que nos permita mover las tasas de interés reales en el futuro cercano. ¿Y esto por qué es importante? Y es precisamente cuando cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, el mercado o la curva IS, que es básicamente el mercado de bienes y servicios, ustedes ven que en este mercado realmente nos importa es tener en cuenta la tasa de interés real. ¿Listo? Y es, y cuando nosotros tenemos estos programas de quantitative easing y afectamos las curvas de rendimiento de mayor plazo, generamos hasta cierto punto alguna inflación que nos permita tener movimientos en esa tasa de interés real y poder generar cierta actividad económica. Y esto es básicamente decirles a los inversionistas, oigan, apuéstele a hacer inversiones aún cuando no estamos en los mejores tiempos. Porque si usted hace eso, seguramente en el futuro va a tener unos muy buenos retornos, porque vea que la economía se está empezando a mover. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los primeros instrumentos de política monetaria que tenemos. No, de política monetaria no convencional. ¿Listo? Que hay otro y es forward guidance. Es básicamente nosotros vamos a dedicarnos a hacer únicamente anuncios sobre las acciones futuras de la tasa de interés. Y es yo como Banco Central, o en este caso, pensemos en el Banco de la República, lo que voy a hacer es hacer política monetaria a partir de anuncios. Y esto es básicamente transmitir, o sea, lo que nosotros queremos como autoridad monetaria es transmitirle a la economía y en especial a los empresarios pautas de confianza en el futuro. O sea, básicamente es decirle como, oiga, yo sé que en este momento estamos teniendo unos problemas en la economía, pero hágale, invierta que yo le aseguro que en el futuro, cuando estemos saliendo de esto, le voy a mantener las tasas de interés bajas para que usted pueda seguir con sus proyectos de inversión y no suponga un cambio en los costos que usted tenía planeados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues si a mí me dicen que yo voy a tener la seguridad de que a largo plazo voy a tener de alguna otra manera aseguradas las tasas de interés en niveles bajos, esto implica que yo voy a tener más incentivos a financiar proyectos de largo plazo, porque mi dinero es muy barato. O sea, el dinero en la economía está muy barato precisamente porque ese precio asociado, que es la tasa de interés, está muy bajo. Y esto disminuye riesgos por ejemplo, cuando las empresas tienen que refinanciar operaciones en el futuro. Entonces, como que nosotros aquí lo que estamos haciendo política monetaria únicamente con la credibilidad que nosotros tenemos. Entonces, acá entra algo súper importante que seguramente ustedes, si en algún momento deciden ver política monetaria, la clase de política monetaria, van a hablar bastante de esto y es, eh,
la credibilidad de un banco central y de una autoridad monetaria es clave cuando nosotros queremos hacer política monetaria a través de anuncios. Y es, si la gente realmente cree que yo soy alguien serio o soy una autoridad seria que mantiene sus compromisos, eh, yo voy a poder asegurar que la economía siga teniendo proyectos de inversión y al final voy a poder seguir pegándole a las tasas de interés de corto plazo sin, de alguna otra manera, también afectando las tasas de largo plazo. ¿Listo? Veamos otro de las políticas monetarias no convencionales. Y esta es bastante, eh, digamos, escandalosa cuando se debate. Y es precisamente porque se basa en botarle la plata en efectivo a la gente. Y esto, básicamente, cuando nosotros hablamos de botarle plata en efectivo a la gente, es decirle, tenga el dinero, básicamente, vaya y gásteselo. Porque si usted gasta, aumenta el gasto, aumenta el consumo, pues por la identidad macro fundamental sabemos que un movimiento en el consumo, un movimiento en los niveles de gasto en la economía, se va a traducir en mayor actividad económica. Entonces, si yo le proveo a usted los medios para que usted siga con esos patrones de consumo, pues básicamente voy a asegurarme de que siga existiendo actividad económica y podamos básicamente encontrarnos en un camino en donde va a existir la reactivación económica. ¿Listo? Pero bueno, si hablamos de política monetaria no convencional y de estos instrumentos que generalmente no son tan utilizados o no eran tan utilizados, también tenemos que pensar en que existen algunos peligros cuando utilizamos estos mecanismos si nosotros pensamos que esto es un mecanismo que se utiliza todos los días. Y es, por ejemplo, en quantitative easing podemos generar espirales inflacionarias. Y esto es especialmente complicado para los hogares pobres o los hogares más vulnerables, porque esto, como bien sabemos, la inflación termina actuando como un impuesto para los hogares más vulnerables, porque aun cuando sus ingresos no se han movido, van a tener que pagar más por los mismos bienes que ellos estaban consumiendo antes. Entonces, básicamente esto se traduce como si estuvieran pagando un impuesto que no está beneficiando a nadie porque no existe una redistribución. ¿Listo? Adicionalmente, ¿qué pasa? Podemos distorsionar los precios de los activos, porque es que si yo empiezo a comprar activos de largo plazo y esto se traduce en cambiar los precios, pues esto puede darle señales equivocadas a los mercados y en especial a los mercados financieros. ¿Listo? Entonces, esto puede ser algo que no necesariamente nosotros queremos, sí, a lo que queremos, en lo que queremos incurrir como autoridad monetaria. Eh, Este es algo también que es bastante debatido, es qué pasa cuando las autoridades monetarias o los bancos centrales no son independientes. Esto básicamente podría verse como una acción de cooptación por parte del sector de los gobiernos para pagar favores políticos. Y esto es mediante compras de activos del sector privado de diferentes escenarios. ¿Listo? Eh, entonces, pues esto es un riesgo bastante latente cuando empezamos a pensar en, en este tipo de políticas monetarias no convencionales. ¿Listo? Vamos, otro de los peligros que nosotros les planteamos acá es que este tipo de acciones también pueden zombificar la economía. Y zombificar la economía es básicamente mantener vivas empresas que son poco productivas, pero que son de muy gran tamaño. Entonces podemos pensar en empresas como en el caso del 2008, que eran las Too Big to Fail, que son empresas que son de un tamaño enorme, que no necesariamente estaban siendo productivas, pero por sus posiciones súper importantes dentro de la economía como un todo, se necesitaba mantener vivas para poder reducir la cantidad de riesgos o pues básicamente ya los costos a los que estábamos incurriendo, en los que estaba incurriendo, por ejemplo, la economía estadounidense y por ahí toda la economía mundial. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí y en el siguiente video vamos a empezar a hablar un poco más de cómo se ve
esto que nosotros estábamos viendo de política monetaria y dinero en un contexto donde ya lo empezamos a formalizar en modelos. ¿Listo?